buenas tardes. Vamos a seguir con el panel número 5, que son experiencias comparadas con el extenso tema de la contratación. Voy a ser breve, ya que tenemos 7 ponentes representantes de 5 países distintos: Portugal, Perú, México, Colombia y Paraguay. Y los iré presentando y haciendo una breve referencia a su currículum según vayan interviniendo. Bueno, somos conscientes de que a estas horas estáis todos ya muy cansados. Intentaremos ser breves. Y las presentaciones que han traído los ponentes no las vamos a exponer, dado el breve espacio de tiempo, pero se colgarán en la página del Congreso de Contratación. En primer lugar, va a hablar Juan Carlos Morón, socio del estudio Echecopar, abogado de la Universidad San Martín de Porres, maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universal Católica de Perú, cursa el doctorado en Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña, profesor en la Universidad Pontificia de Perú, Martín de Porres y Universidad de Piura, además de asesor del Ministerio de Economía y Finanzas en Perú. Es autor de varios libros, artículos y ha asistido a varios congresos. El título de la ponencia es Respuestas legales a la corrupción en la contratación pública en Perú. Y el resumen de la ponencia son las medidas legales aprobadas en Perú en el año reciente para hacer frente al fenómeno de la corrupción, a raíz del proceso denominado Lava Jato en Brasil, que ha alcanzado a diversos países de la región. Pues tiene la palabra. Sí. Diez minutos. Buenas tardes con todos. Agradeciendo por la invitación a toda la organización y a José Antonio Moreno Molina en particular por la deferencia de haber invitado a esta oportunidad. Voy a exponer sucintamente lo que está en una ponencia y en un PPT que va a ser difundido para todos, que quiero sintetizarlo. Mi país, el Perú, vive un momento raro en nuestra historia, en materia de contratación, en materia de corrupción. Raro porque no es que haya corrupción, sino porque en este momento tenemos un presidente preso, tenemos un presidente asilado en Estados Unidos, tenemos 15 directivos de empresas de construcción con orden de detención. Y algo está pasando distinto a lo que siempre pasó en la historia del Perú. Tenemos una fiscalía que está actuando y está revelando muchos problemas de corrupción en la contratación pública. Eso ha generado que en nuestro ámbito, en el derecho administrativo y en la regulación, en la legislación, se traten de adoptar mecanismos para que esto no vuelva a suceder, o cuando menos pueda ser vigilada, pueda ser controlada. Y lo que quería exponerles era las medidas que se han incorporado, porque básicamente es una reforma parcial a la ley de contrataciones que también comprende concesiones y todos los tipos de contratos y que está basada mucho en experiencia comparada, experiencia en legislación comparada y en recomendaciones de organismos multilaterales. Perdón, estaba escondido. Gracias. Entonces, para ser sintético, son 7 medidas que se han incorporado al derecho peruano y que paso a sintetizarlas muy rápidamente. La primera es la exclusión de todo el mercado de compras públicas de las empresas o postores o personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas o que hayan reconocido de alguna u otra manera haber realizado actos de corrupción. Pero no solo en el territorio peruano, sino que puede ser en cualquier otro país y además sin fecha de prescripción, si se quiere llamar así. Es decir, si alguna empresa o alguna persona natural en algún momento ha cometido un delito de corrupción o delito afín en cualquier otro país del mundo, está inmediatamente excluida del mercado de las compras públicas. Para algunos es una medida muy radical porque se suele decir que nos vamos a quedar sin proveedores. Pero por otro lado es una medida que se ha tomado justamente para tratar de erradicar este tipo de empresas y prácticas. De hecho, también lo que se ha establecido es que están proscritas en el mercado de las compras públicas aquellos que tengan como representantes o accionistas personas que han sido condenadas también por delito de corrupción o afines en algún otro país. Una segunda medida es
algo que sí es básicamente el derecho norteamericano, se ha incorporado, es sabiendo que uno de los principales problemas de corrupción son las modificaciones contractuales durante la ejecución para incrementar los costos, para variar los procesos, argumentando la potestas variandi o argumentando las modificaciones contractuales. La exigencia que ahora la ley peruana tiene es la necesidad de que previamente a todo contrato, desde el momento de planeamiento, se tenga que identificar los riesgos que pudieran darse en la ejecución contractual y determinar los riesgos y asignarlos a alguna de las dos partes del contrato. Es decir, uno de los ejemplos típicos de un adicional, una modificación contractual, un incremento que también puede esconder actos de corrupción, son, por ejemplo, el tema de los riesgos de efectos geológicos o los riesgos de un mal expediente o los riesgos de gastos medioambientales. Entonces, ¿cuál es la exigencia legal? Para evitar que hayan modificaciones contractuales, es que en la fase de planeamiento se determine la existencia o no de riesgos de ese tipo. Si existen esa posibilidad de riesgos, o sea, si existe el riesgo de que el expediente técnico esté desactualizado o que no esté completo, en el contrato se establece cuál es la regla para tratar eso. Y la regla va a ser un tope, un monto, una asignación de responsabilidad. ¿Quién corre el riesgo con eso? ¿No? Y normalmente el riesgo se va a asignar entre el contratante Estado, el contratista o el sistema de compañía de seguros, o estableciendo topes para la asignación de seguros. Esto intenta transparentar el tema de riesgos e intenta también en un futuro evitar que en la ejecución contractual se aduzcan algunos de estos temas para generar modificaciones del contrato. Porque si se dan, ya se sabe en la ejecución del contrato a quién le corresponde y cómo responde por ello. Una tercera medida que la más importante me parece es la creación de algo que se llama la cláusula anticorrupción, que es una cláusula contractual que se incluye obligatoriamente en todos los contratos, que tiene tres partes. Ambas partes lo firman, o sea, el Estado y el contratista. La primera parte de esta cláusula, que tiene tres, establece que tanto la entidad como el contratista declaran que en el proceso de gestación del contrato, o sea, en la licitación, en la planificación o en los momentos de revisión del contrato, antes de firmarlo, de ninguna de las dos partes, ni de sus representantes, apoderados o de ningún otro intermediario, ha habido algún acto indebido o un acto de corrupción. Uno puede decir, ¿y qué pasa con esa declaración? Uno lo podría afirmar muy alegremente, probablemente. Lo que sucede es que esa declaración tiene una consecuencia. Si se logra comprobar en algún momento que ese contrato fue generado por un acto indebido o de acto de corrupción, la consecuencia es la nulidad del contrato. Y una nulidad del contrato que tiene claramente establecido que si es imputable al contratista, no tendrá derecho de cobro por lo que hubiese realizado en la ejecución de ese contrato. O sea, no podrá después aducir que hay enriquecimiento sin causa, una obra realizada, un avance entregado, porque si se comprueba que había acto de corrupción, ese contrato se declara nulo y la declaración de nulidad es en sede administrativa. La otra obligación que emerge de esa cláusula anticorrupción es la obligación de ambas partes, del contratista y del contratante, de conducirse durante la ejecución del contrato. La primera parte es la parte formativa del contrato, la segunda parte es la parte de ejecución del contrato. Si en esta parte tampoco ambas partes van a recurrir a ningún acto de corrupción y la obligación de denunciar a los órganos del sistema de control o al Poder Judicial directamente. ¿Qué sucede y cuál es la consecuencia jurídica de esta causal si se identifica que ha habido un acto de corrupción en la ejecución contractual? Identifica la resolución, con la consecuencia es resolver el contrato. Y se resuelve también en sede administrativa o el contratista lo puede resolver en sede judicial, en sede arbitral, porque en el Perú tenemos pactos arbitrales para todos los contratos del Estado. Y la tercera obligación que tiene esta cláusula para el contratista es la obligación de desarrollar programas de cumplimiento. Es decir, todo contratista del Estado que ingresa y firma un contrato asume la obligación
de desarrollar un programa de cumplimiento. Ustedes conocen el programa de cumplimiento, lo que significa, entiendo que también la legislación española se ha incorporado, pero bajo otro esquema. Aquí se ha incorporado como obligación de todo contratista al momento de suscribir un contrato, un programa de cumplimiento adecuado al tipo de contrato, sea concesión, sea obra, sea servicios, y con las medidas clásicas de compliance, en particular el tema de terceros independientes que puedan identificar a través de denuncias actos de corrupción. Y esta cláusula, para ir acelerando, para llegar al punto, estamos un minuto. Perfecto, sí, estamos bien. Y las últimas dos medidas que hemos incorporado, o se ha incorporado al derecho peruano es, probablemente ustedes conozcan que hay un ISO, que es la ISO 37001, que es una norma internacional de aplicación voluntaria sobre normas de anticorrupción para empresas. Eso que es aplicación voluntaria y que está a nivel de soft law, se ha hecho obligatorio en el Perú, se ha creado, se ha oficializado el sistema de gestión antisoborno, que justamente empalma con la otra medida, que es el sistema que tienen que emplear todas las empresas que son proveedoras del Estado, que implica debida diligencia, una organización adecuada para detectar los actos que pudieran generar irregularidades, controles financieros y no financieros a los pagos, a las transferencias, compromisos antisoborno, tratamientos especiales para los regalos, atenciones, donaciones y beneficios que se pudieran realizar, y esto ya está aprobado para el gobierno. Y una última medida que se ha aprobado es el hecho de considerar que en caso que las proveedoras o las empresas del Estado, las empresas proveedoras del Estado incurran en alguna irregularidad sancionable distinta a corrupción, por ejemplo, no cumplir un contrato, por ejemplo, cambiar al personal ofrecido, ejemplo, incumplir plazos, en cualquiera de esos casos normalmente habría penalidades o habría una sanción. Se establece que si la empresa ha adoptado un programa de cumplimiento que ha sido debidamente certificado, ese solo hecho de adoptar el programa de cumplimiento implica que se va a atenuar la sanción que se pudiera aplicar, no eximir, sino atenuar la sanción que se pudiera aplicar a ese proveedor por estos incumplimientos contractuales que se puedan haber dado. Repito, no es para el tema de corrupción, sino para otros tipos de incumplimientos o actos ilegales de proveedores. Con lo cual hay un incentivo, y esa es la lógica de la norma, crear un incentivo para que las empresas desarrollen programas de cumplimiento de manera mucho más masiva. Juan Carlos. Con esto sintetizo simplemente diciendo que, como siempre, estamos haciendo camino al andar, estamos tratando de encontrar medidas. Probablemente en algún tiempo más podemos comentar cómo vamos. Pensaba que era, no, a esta hora, pero media hora después. Porque había un intermedio entre tu mesa y mía. No soy yo. Yo no estoy hablando, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Vale. Pero qué bonito te salió. Sí, lo he hecho en inglés, ¿no? Sí. Gracias. Ha llegado. Ya pensamos que se había perdido. No. Bueno, a continuación va a hablar Luis Valadares Tovares, que lo tengo aquí al lado. Profesor catedrático emérito de Sistemas y Gestión del Instituto Superior Técnico de Lisboa, desempeñando funciones de profesor invitado en numerosas universidades extranjeras en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica Portuguesa. Fue presidente del Comité de Educación de la OCDE, director general de Planificación del Ministerio de Educación, entre otros muchos cargos, sintetizando, y actualmente es presidente de la Asociación Portuguesa de los Mercados Públicos, del Observatorio de Prospectiva de la Ingeniería y de la Tecnología, investigador del Centro de Sistemas Urbanos y Regionales, tiene varios libros, más de 100 artículos, y nos va a hablar de los éxitos y fracasos al querer desarrollar la contratación pública estratégica, de las nuevas directivas del 2014,
que surgen como respuesta de la Unión Europea a la grave crisis de 2009 y buscan reorientar los mercados públicos y, en concreto, la contratación electrónica y participación de las pymes y la evaluación multicriterio de las ofertas. Gracias. ¿Puedo hablar? Sí, de 10 a 12 minutos. Si os parece bien, como vamos muy mal de tiempo, vamos a sintetizar todas las preguntas al final, ¿vale? Muchas gracias a todos por esta invitación a participar en este Congreso Internacional. Yo creo que la sesión internacional es esta. Entonces tenemos que ser muy buenos en comunicar con vosotros estas perspectivas porque tenemos muy poco tiempo, cerca de 7% de todo el Congreso. A mí me gustaría compartir con vosotros unas ideas muy simples, muy sencillas. La primera que he oído en toda esta conferencia es que hay un consenso muy total, muy generalizado, que estamos en un momento de cambio de la contratación pública. La contratación debe ser estratégica, con todos los atributos, con todos los retos que han sido aquí mucho discutidos. Pero también hay una otra idea que gostaria de compartir con vosotros de la experiencia de Portugal de los últimos 10 años. Es que el cambio no se hace por ley. Las leyes pueden permitir el cambio, pero no son un factor, un motor de cambio. Y hay muchas evidencias en Portugal, España, en otros países. Por ejemplo, esta mañana habíamos premiado a un amigo con un trabajo muy interesante sobre los impactos negativos de la centralización de compras por los acuerdos marcos, que cierran la competencia. Pero tras 2004 podemos hacer sistemas de adquisición dinámica que no tienen ese problema. ¿Cuántos se han hecho en España? Casi ninguno. ¿Por qué? Porque el cambio no se hace por ley. Ese procedimiento es legal a más de 10 años, pero no es aplicado. No ha habido motor de cambio. Entonces, lo que gustaría de compartir con vosotros es cuáles han sido los 3 motores de cambio más importantes en nuestra experiencia de 10 años de profundo cambio de la contratación pública. El primer motor de cambio ha sido la contratación electrónica. Habíamos discutido en otro panel como un factor de ahorro, menos burocracia, menos papel, pero eso no es el impacto más importante. El impacto que habíamos tenido de 10 años de contratación electrónica obligatoria para los procedimientos abiertos y restritos es ser un factor de cambio. ¿Por qué? Porque las administraciones tienen que cambiar su sistema de información. Porque los contratistas tienen que cambiar sus sistemas de marketing. Porque los procedimientos tienen que tener mucha más transparencia y calidad. Entonces, el principal impacto, en mi perspectiva, de la contratación electrónica en Portugal ha sido una palabra muy sencilla: más transparencia. Sabemos ahora mucho mejor quién contrata, lo que contrata, cómo contrata. En muchos casos tenemos entidades adjudicantes, lo que llaman contratantes, que contratan lo que es necesario, con mucha competencia y con mucha eficacia. Pero también tenemos muchos otros casos que son más prácticas. Pero ahora hay un mapa de esta diversidad de situaciones.
Entonces, la contratación electrónica debe ser vista como un instrumento político, no tecnológico, político. ¿De qué? De democracia, porque se puede controlar el uso de los recursos públicos. El segundo factor de cambio que se está desarrollando asociado a este es una cultura de evaluación. Me dejen confidenciaros que en los trabajos preparatorios, las directivas en Bruselas, ha habido algunas actividades muy interesantes. Una ha sido reuniones con los compradores privados, Volkswagen, Nestlé, etc. Los grandes grupos industriales europeos. ¿Cómo compran? ¿Cómo contratan? Y muchas cosas no son muy indiferentes de nosotros, pero había una diferencia que los quedaba estupefactos. La insuficiente cultura de evaluación de resultados en la contratación pública. Me recuerdo el responsable de compras de Nestlé que me decía: Luis, ¿cómo es posible que el Estado hace millones de compras similares a millares de contratistas sin hacer una evaluación? ¿Cómo es posible? Nosotros todos vivimos en una cultura de evaluación. Cuando he salido del hotel, he recibido en mi smartphone una encuesta de evaluación. Vivimos en una sociedad de evaluación. Yo sé que es muy incómodo, yo sé que la administración pública se molesta con esta idea, pero me dejen decir, no se puede combatir esa esencialidad de la sociedad moderna. Tenemos que nos evaluar y evaluar los otros. Tenemos que introducir una cultura de evaluación en la contratación pública. Por ejemplo, los mismos bienes y servicios, en este momento, están a ser comprados en muchas comunidades autónomas de España en condiciones muy diferentes. Precios unos muy altos, otros muy bajos. ¿Por qué? ¿Por qué no se compara? ¿Por qué no se premia no solamente los mejores artículos, pero las mejores compras? Yo soy miembro de un jurado de País de Gales, en Reino Unido, que todos los años premiamos no los papers, pero las mejores compras, los mejores contratos. No es posible permanecer en una cultura en que no se sabe cuál es el porcentaje de contratos eficientes y eficaces en una institución o en otra. Tenemos instituciones con porcentajes muy altas, otras muy bajas. Los italianos han desarrollado un concepto muy interesante, que Agencia Nacional contra la Corrupción en favor de la contratación pública. Es una agencia que cualifica, no el contratista, el contratante, que evalúa el contratante. Este es el segundo factor de cambio. Quizá lo que es más contrario a la tradición de la administración pública latina, pero tenemos que asumir este reto. El tercer factor de cambio, eso terminando mi tiempo, es la formación. Cuando estábamos comiendo aquí a la hora de almuerzo, he visto el muro de la cafetería, una citación de Séneca que decía: el miedo es el fruto de ignorancia. Yo creo que hay muchas potencialidades en el cuadro legal, en las directivas, en nuestras leyes, que no están siendo utilizadas. ¿Por qué? Porque no se conocen. Me recuerdo una vez una contratación tecnológica muy compleja que era muy evidente que se debería haber utilizado el diálogo competitivo. El dirigente me ha dicho: sí, tienes toda razón, no lo habíamos hecho porque no sabemos. ¿Y por qué no hay jurisprudencia? Claro que no hay jurisprudencia. Si no empezamos a utilizar los nuevos procedimientos, nunca más tendremos jurisprudencia. Entonces,
los programas de formación, de profesionalización, son esenciales como factor de cambio. Las directivas por la primera vez subrayan mucho la importancia llave de profesionalización y capacitación. Tenemos culturas en que para hacer una compra pública tienes que tener una capacitación. Algunos años atrás solamente los nórdicos y los anglosaxónicos, ahora otras culturas, el caso italiano es un buen ejemplo. Si tienes una pequeña institución, entidad adjudicante con pocas competencias, no puedes desarrollar el contrato. No tienes capacidad. Tienes que pedir a una otra institución que lo hace. Lo que significa que deberíamos hacer un gran debate sobre la estrategia de formación y capacitación de nuestros dirigentes y de nuestros técnicos. Ahora en Lisboa estamos empezando una experiencia muy innovativa que es la aplicación de la metodología de Business Management Programs, programas de formación de administración de empresas, aplicada a los problemas de la contratación pública. Es una experiencia, otras tendrán de ser hechas. La formación a distancia, sabemos que hay aquí un programa muy interesante de esa universidad. Todo eso debe ser mucho considerado como prioridad. Y estados como Portugal o España que benefician de ayudas comunitarias, me pensaría que esa es una línea que debe ser prioritaria. Resumiendo, muy sencillamente, nuestra experiencia es que la ley no es motor de cambio suficiente. Segundo punto, los tres motores que en estos años han sido más importantes en Portugal es contratación electrónica, en primer lugar, porque es un factor amontante de los otros. Segundo, el reto de la evaluación. El tercero, de la formación. Muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar ahora a Rodolfo Cancino, que es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor e investigador de la misma universidad, miembro del Sistema Nacional, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Cuenta con libros en materia internacional, destacando el último denominado Contratación Pública Internacional, en coautoría con José Antonio Moreno Molina. Nos va a hablar de la nueva Ley de Contratos y la Contratación Pública Internacional, un nuevo concepto de integración y desarrollo económico. Para cumplir la Unión Europea y España tienen que cumplir los tratados internacionales, el Acuerdo de la Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio y de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y otras cuestiones. Gracias. Buenas tardes. Al grano, como dicen ustedes, porque hay muchos que se pasan con los tiempos predeterminados. Trataré de ser lo más obvio. La contratación pública internacional es un nuevo concepto que hemos acuñado con la práctica misma. O sea, todos sabemos de que dentro de esta aldea global, pues no hay mayor problema en el intercambio de bienes, el intercambio de servicios o las cuestiones sobre derechos de propiedad intelectual, pero un gran problema que hay es la contratación pública internacional, ¿sí? Que realmente es un marco jurídico complejo porque sienta las bases para una mayor liberalización, ¿sí?, de los bienes y los servicios, de un comercio sin discriminación, sin barreras, sin obstáculos. En este tenor existe la UNCITRAL, que en cierta manera nos da la orientación y emite toda una serie de lineamientos para que lo adopten los países, lo recepcionen a través de sus leyes nacionales. La Organización Mundial de Comercio también tiene, sí, dentro de su estructura y organización, el Acuerdo de Contratación Pública que aglutina toda una serie de países donde ya realmente los mismos
tendrán que competir con empresas transnacionales, con verdaderas corporaciones transversales que tienen altos índices de competitividad. Y eso se debe cuidar con gran demasía, y en el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio existen 3 principios fundamentales, olvidándonos de tantos y miles que estamos tan saturados de otros, como de concurrencia, de publicidad, de que es igualdad, etcétera, etcétera. Ahí nada más tenemos no discriminación, transparencia y equidad procedimental. México, en su ley nacional, tiene las licitaciones internacionales abiertas y las licitaciones internacionales bajo tratados comerciales, que es el instrumento idóneo, ¿sí?, de integración económica. Recuerden que si la contratación pública es analizado y estudiado desde una perspectiva anticorrupción, también es analizada la contratación pública porque las administraciones o las entidades adjudicadoras tienen el poder y el dinero. Por lo tanto, los principios son muy importantes. Ya no es el principio de no discriminación de una manera simplemente así expresiva, sino que existe medidas explícitas y medidas implícitas dentro del mismo principio que los países deben tener para dar un trato en igualdad de circunstancias, o sea, poner el terreno parejo para la competencia. En este sentido, México tiene 12 tratados comerciales internacionales y cada uno de los tratados tiene un mecanismo de solución de controversias ad hoc para resolverlo, donde destaca el arbitraje. Y ahí es donde quiero yo enfatizar que la ley de contratos públicos que han estrenado o que van a estrenar pronto, ¿sí?, que yo los felicito porque han puesto en un canasto toda una serie de nuevas figuras y de nuevos conceptos, ¿sí?, como los sindicatos, los partidos políticos. Han abierto la jaula, pero han dejado la serpiente adentro. ¿Por qué? Porque en cierta manera todo ese cuerpo normativo no hilvana, no conecta con el marco jurídico internacional. Si ustedes analizan la ley de contratos, yo nada más vi, así de una manera somera, las empresas no comunitarias, artículo 68. Habla del acuerdo de contratación pública que todos los países miembros, España en cierta manera, les va a obviar o les va a eliminar un requisito que cumplir para tener una presencia comercial y poder competir con las empresas españolas acá. Es evidente que el proteccionismo está lacerando y está minando, ¿sí?, todas las entidades adjudicadoras. Pero también es importante ver lo de la tecnología, lo que hablan ustedes en su nueva ley, que es contratación pública por medios electrónicos. Pero no existe una base de datos a nivel internacional, porque hay insuficiencia. Porque si ustedes hablaban en la mañana de que ustedes tienen comunidades o tienen pequeños pueblos que ni siquiera existe internet, pues menos tendrán acceso a una base de datos uniforme y totalmente armonizada. En sí la ley también habla del arbitraje, pero de una manera desdibujada. Entonces, desde mi punto de vista, es trunco. Se necesita fortalecer esos aspectos. La ley de contratos tiene muchas figuras, tienen un verdadero reto en el futuro, de ahí la importancia de que apliquen la recomendación de octubre del 2017 de la Unión Europea en materia de profesionalización del conocimiento, en materia de contratación pública. Y no va dirigido nada más a los miembros de la Unión, sino esto también repercute en todos los países que son miembros, no solo del Acuerdo de Contratación Pública de la OMC, sino los que están llevando a cabo tratados comerciales, que según la Organización Mundial de Comercio, los tratados comerciales es una excepción a la cláusula de nación más favorecida. Sin embargo, la Organización Mundial de Comercio los permisiona, los autoriza, pero los condiciona. ¿Y cuál es esa condición? Simple y sencillamente que no se erijan obstáculos a terceros países que no forman parte de ese tratado. Por favor, ponedme el volumen. En la renegociación del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. Tenemos todas
una renegociación donde está fluyendo la cuestión de la contratación pública, sobre todo en sector energético, que ya se ha liberalizado el sector en México, donde tiene presencia toda una serie de empresas españolas allá en México. Y quiero terminar con esa recomendación, que busquemos y que estemos todos inmersos los operadores jurídicos que participan dentro de esta ley en los programas de reconocimiento y certificación que identifiquen adecuadamente y recompensen las funciones de contratación, para que se creen mejores estructuras profesionales, ustedes que llevan a cabo ese tipo de funciones, incentivos institucionales y un apoyo político para lograr resultados estratégicos, porque en su preámbulo de la ley hablan de estrategia, ¿sí? Todo es estratégico. Si no lo haces con estrategia, pues no saques una ley. Por lo tanto, hay que hacer la nueva contratación pública responsable, Rodolfo, desde cualquier ve acabando. punto de vista. Gracias. Venga. Por favor, no me quitéis el volumen en ningún momento. Nada, nada. Va a hablar ahora Luis José Béjar Rivera, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, maestro en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, profesor visitante en varias universidades. Nos va a hablar de los contratos administrativos en Canadá, un régimen entre el derecho público y privado, y va a hacer especial énfasis en la provincia de Quebec. Bueno, muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Perfecto. Muchas gracias a todos. Por supuesto, brevemente agradecer, como siempre, al profesor Jimeno, al profesor Moreno Molina. Este es el cuarto año que estoy aquí consecutivamente en este congreso. Me da muchísimo gusto ver cómo ha crecido tanto en expositores como en público. Por otro lado, como en esta ocasión tengo un acompañante mexicano, entonces ya no puedo decir mentiras respecto del derecho mexicano. Perdón. Decía que como hay otro expositor mexicano, ya no puedo decir mis mentiras acostumbradas. Entonces he decidido cambiar de mentiras. En este caso voy a dar mentiras sobre el derecho canadiense. Específicamente a mí me intriga bastante cómo entienden ellos la contratación pública. Para empezar, porque no le llaman contratación pública, simplemente son contratos. Como ustedes saben, Canadá tiene un sistema mixto de derecho, que el cual denominan bijuralismo, tal cual, que implica que Canadá se rige por las reglas del common law y en la provincia de Quebec el derecho privado se rige por reglas de la tradición civilista romano-canónica como nosotros. Sin embargo, de los años 60 hacia estos tiempos ha habido una fuerte influencia o una mayor influencia del derecho francés sobre el derecho administrativo canadiense, en especial sobre el derecho administrativo de Quebec, de tal manera que cada vez empiezan a tener una asimilación del sistema de derecho administrativo latino, de los sistemas de derecho administrativo latino, buscando armonizarlo contra sus propias reglas del common law. También hay que decir otra cosa importante: el derecho administrativo, sabemos, en general es muy joven en todo el mundo, si tomamos en cuenta que podemos retrotraernos en el tiempo tal vez 150 años o 200 años, no mucho más de eso, el caso Blanco, etcétera, etcétera. Sin embargo, en Canadá todavía es más joven aún, ni siquiera ha llegado a los 100 años. Los autores en Canadá coinciden que el derecho administrativo canadiense nace en los años 40, cuando el paradigma establecido por Albert Vendaisy, el constitucionalista británico, digamos, se rompe respecto a las reservas que el derecho británico tenía con el derecho administrativo al estilo francés. Entonces, al día de hoy no nos debe de extrañar que el Código Civil de Quebec establece expresamente que todos los contratos, aún los celebrados por la corona y por el gobierno, se rigen por el Código Civil. La territorialidad del contrato es fundamental para ellos, porque aun si se trata de un contrato a nivel federal, si este contrato se va a desarrollar en la provincia de Quebec, entonces está la federación ceñida al Código Civil local. Muy peculiar porque el resto de las provincias no tienen Código Civil, simplemente se guían bajo criterios de common law. Ahora, esto no quiere decir que sus contratos administrativos
sean muy distintos de los nuestros. En realidad son muy parecidos. Así como el contrato en sí se rige por el Código Civil, el procedimiento de adjudicación del contrato tiene su propia ley, que es la ley de la contratación de los organismos públicos en el ámbito de Quebec. Y en el ámbito federal existe la política contractual y existe el reglamento de los contratos públicos, el reglamento de la marché publique, que regulan en condiciones muy similares a la ley de contratación de Quebec el procedimiento de licitación y el procedimiento de adjudicación directa, que de hecho son exactamente iguales que los nuestros en los sistemas latinos. Es una licitación abierta, una licitación cerrada o invitación y una adjudicación directa. El problema de ellos es que están regidos más por un criterio abierto y estas reglas, ellos, por decirlo de una forma un poco peculiar, redescubrieron el hilo negro y el agua tibia a partir de la jurisprudencia, no a partir de la legislación como lo hemos hecho en nuestros sistemas latinos. De hecho, mucho se ha criticado que la integración de la Corte Suprema de Canadá, que exige que por lo menos 3 de sus magistrados sean de la provincia de Quebec, de los 8 integrantes, precisamente para poder mantener este diálogo entre el common law y la tradición civilista, ha propiciado precisamente que el common law se vea altamente influenciado por el sistema civilista y a su vez ha propiciado que el sistema civilista se vea altamente influenciado por el common law. Entonces, en este sentido, ellos le dan muchísimo peso a las reglas de competencia. En general te dicen, el contrato es exactamente igual, pero la voluntad del gobierno, de la administración pública, está altamente restringida dependiendo del tipo de organismo del cual estemos hablando. Por ejemplo, al referirse ellos a la corona, que se acuerdan solo cuando les conviene, dicho sea de paso, porque la reina tiene además 25 años que no pone un pie en Canadá, la corona no tiene ningún tipo de restricción contractual. La corona es un ente en sí mismo, que no se rige más que por su propio estatuto, que viene, por supuesto, del estatuto británico de la corona, entonces no tiene prácticamente ningún tipo de límite. Dicho sea de paso, tampoco la corona tiene necesidad de contratar, porque como no desempeña ninguna función, no pareciera una mención innecesaria. En cambio, los organismos públicos creados por ley tienen restricciones competenciales exactamente igual que nuestros sistemas. Tiene que haber competencia expresa, aunque tratándose de los ministerios, ellos operan por competencia aparente o por delegación aparente. ¿Por qué? Porque la influencia del common law les dice que no necesitan tener una ley que les diga cómo comportarse, siempre y cuando vayan de la mano del objeto de su función, entonces pueden celebrar todo tipo de contratos. Sus restricciones más bien son en función de los montos y en función de ciertas materias. La pregunta sería en todo caso, y esto lo traigo a colación a un tema en concreto, la intervención judicial, y en el caso de Quebec adicionalmente la del contencioso administrativo, tratándose de contratación pública, es prácticamente inexistente. Son muy pocos casos los que se van a la justicia. Prácticamente no existe justicia administrativa en materia de contratos porque no la necesitan. La estructura que le dan al contrato, la ejecución que le dan al contrato es tan limpia que difícilmente llegan a alguna controversia. ¿Qué es lo que hacen? Sistemas a priori de control muy fuertes, como por ejemplo que un juez retirado dictamine una contratación o un procedimiento licitatorio de tal forma que ya hay un pronunciamiento judicial a priori respecto del procedimiento de contratación, aunque sea un juez en retiro. Es la palabra del juez. Ya. ¿Cómo podemos sintetizar esto? Y con esto termino. La buena fe. Hay una práctica generalizada de buena fe, que por lo menos puedo hablar por muchos de nuestros países, en el caso mexicano sin duda, donde realmente la práctica es la inexistencia de la buena fe y diría yo, la mala fe respecto del otro. ¿Por qué en Canadá ha funcionado este contrato? Porque hay buena fe en todas las partes, porque entienden que tiene que caminar siempre y cuando todo el mundo se comporte adecuadamente. Muchas gracias. A continuación va a hablar César Augusto Romero Molina,
que es un viejo conocido también del Congreso. Abogado, doctor en Derecho Administrativo por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, doctor en Derecho, Fiscalidad Internacional y Comunitaria por la UCLM, profesor investigador de la Universidad Santo Tomás de Colombia, ha sido profesor visitante en investigación jurisprudencial de las universidades de Yale y Nueva York y nos va a hablar de la moralidad administrativa y contratación pública, una visión del Consejo de Estado colombiano y, bueno, hablará de la acción popular concebida como una modalidad de lucha contra la corrupción y demás. Muchas gracias. Complacido nuevamente de estar aquí compareciendo ante este selecto grupo de participantes y agradeciéndole al profesor Gimeno y a José Antonio Moreno nuevamente mi invitación. Como dijo el profesor Gimeno en la mañana, ya César es un clásico de los asistentes a este evento, por no decir de viejo invitado. La moralidad administrativa en Colombia se concibe como un principio constitucional y lo traigo a colación porque la nueva ley de contratos en España fortalece la aplicación de la principialística en aras de desarrollar desde la gerencia pública los elementos del contrato estatal. Entonces, en Colombia, la acción popular se concibe constitucionalmente para proteger la moralidad administrativa y por ende el patrimonio público, es decir, un grupo de ciudadanos puede interponer esta acción constitucional y el competente es el Tribunal Administrativo del respectivo departamento, figura colegiada, quien va a resolver sobre elementos del contrato. Es decir, se busca que a través de una solución pronta judicial se pueda determinar sobre la validez del contrato y fíjense que un juez constitucional ajeno a la figura del derecho contractual podrá determinar sobre la validez o no de un contrato, pero lo hace de manera pronta porque se pretende proteger el patrimonio público. En Colombia ha habido casos de grandes obras públicas que no han cumplido con esos estudios previos, con esa planeación del contrato que hoy exige la nueva ley española y un juez ajeno a ese contrato ha determinado la suspensión de obras, la corrección de los elementos del contrato en aras de darle transparencia a la ejecución de los mismos. Si hay algo peligroso es la controversia entre jueces. ¿Por qué? Porque unos son los jueces competentes del contrato administrativo en sí, del contrato público, y otra cosa son los jueces constitucionales. Entonces, también se han dado casos de controversias donde el juez del contrato resuelve una cosa y el juez constitucional en aras de esta acción popular resuelve otra. Es una figura que, si bien es cierto, nos ha permitido proteger el patrimonio público, también ha generado conflictos en la interpretación del contrato. Por eso, los contratos públicos no pueden quedar a expensas del poder adjudicador. Si hay algo peligroso en materia contractual y que genera corrupción, es no reglar de manera clara la ley. El reglamento muchas veces complica la interpretación de los contratos y es lo que nos lleva a la jurisdicción. La ley debe ser lo absolutamente clara y completa. No hay mayor riesgo que la discrecionalidad para que se reglamente esta ley y se generen tipos de interpretación que van en contra de la propia legislación. Por eso, en Colombia se ha abogado por una reforma a la ley de contratación pública en aras de dejarle cada vez menos competencias al reglamento para que se consolide un claro criterio de interpretación del contrato. Muchísimas gracias. Por último, tenemos a Óscar Franco Vera, que es economista por la Universidad Nacional de Asunción
Magíster en Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión por la Universidad Nacional de Asunción también. Es máster en Derecho de Contratación por la Universidad de Castilla-La Mancha y actualmente el jefe de la División de Compras Menores de la Unidad Operativa de Contratación del Banco Central de Paraguay. Voy a hacer la presentación ya de los dos porque va a ser una ponencia conjunta. Y Efigenio Ramón Silva Muñoz, que estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, es máster en Administración de Empresas y en Derecho de Contratación Pública, fue jefe del Departamento de Licitaciones y actualmente ocupa el cargo de jefe de División de Seguimiento Contractual y Registro de Proveedores en la Unidad Operativa de Contratación del Banco Central de Paraguay. El título de la ponencia es Importancia de la inclusión de cláusulas sociales en los pliegos, bases y contratos celebrados en el marco de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Y nos van a hablar de cómo se pretende establecer, a través de un decreto, un margen de preferencia para los proveedores y contratistas y que se comprometen a contratar en caso de ser adjudicados a personas con discapacidad y con potencial para realizar alguna tarea laboral o social. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Sumarme al agradecimiento al doctor José Antonio Moreno y a la organización por la invitación. Y el tema que queremos dejar junto con el compañero en este congreso nace precisamente a raíz de nuestra participación en la maestría de contrataciones públicas realizada en el periodo 2014-2015. En el desarrollo de la maestría, personalmente me ha llamado mucho la atención el desarrollo y la importancia que se le da a las cláusulas sociales en los contratos en la Comunidad Europea y específicamente en España. Y para mi satisfacción, vengo a encontrarme que en el Congreso justamente el lema es que ya está aquí la nueva ley de contrataciones. ¿Y ahora qué? Y es justamente uno de los puntos que va a ser promulgado y ya no en forma opcional, sino obligatoria, el tema de las cláusulas sociales. Haciendo una comparación rápida, la ley de contrataciones del Paraguay es muy insípida, muy reciente, desde el 2003, y yendo ya a su importancia, a la importancia de incluir cláusulas sociales en ella, tenemos un marco normativo en la cual todavía ni se menciona mucho el tema de cláusulas sociales, que es la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, su modificatoria, la Ley 3439/07 y el Decreto Reglamentario 21.909 de 2003. Existe sí una Ley 2479/04 que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en las instituciones públicas y su modificatoria, la Ley número 3585 del año 2008, que modifica artículos 1, 4 y 6. La Ley 4962 del año 2013, que establece beneficios para los empleadores a los efectos de incentivar la incorporación de personas con discapacidad en el sector privado. La contratación pública y su importancia en el aspecto económico y social del Paraguay. El marco de la contratación pública de la República del Paraguay no se encuentra excepto del hecho de que las compras públicas cumplen un rol fundamental en la economía de un país. Es así que la contratación pública en la actualidad en el Paraguay afecta al 20% del presupuesto general de la nación y representa aproximadamente el 9% del Producto Interno Bruto nacional. De ahí, del porcentaje cuya participación tienen las contrataciones públicas dentro del Producto Interno Bruto, quiero resaltar que en el año 2014 fue del 11%, en el año 2015 y 16 ha sido del 9%. En términos porcentuales, las adjudicaciones, en términos de monetario, tampoco deja de ser importante, y eso es justamente lo que nos llevó, junto con el compañero Efigenio, a quien voy a dejar la continuación de nuestra presentación, la importancia. Nosotros ya hablamos de la importancia de incluir dentro de las contrataciones públicas del Paraguay, de la Ley 2051, cláusulas sociales. Y quiero solamente mencionar que
La ley 2051 en este año va a tener su modificación en el Congreso Nacional, lo cual es un momento oportuno para introducir cambios, introducir cláusulas sociales en la nueva ley. Genio. Bueno, gracias, Oscar. Buenas tardes, yo soy el último que les voy a torturar, ¿verdad? Siguiendo con lo que el compañero Oscar estaba mencionando, en el Paraguay existen modalidades de contratación que nosotros le llamamos, y las que son más resaltantes son aquellas donde participan empresas extranjeras, que es la licitación pública internacional y la licitación pública nacional. Estas dos modalidades, si bien se llevaron el mayor porcentaje dentro de la torta que justamente establece todas las modalidades en sí, corresponde a un 66%. Si bien el porcentaje es bastante grande en comparación a otras modalidades de menor cuantía, dentro del 66% no hay una gran cantidad de empresas que proveen. Es decir, que ese porcentaje mayor prácticamente lo llevan una cantidad no muy grande de empresas. Por lo tanto, también eso hace de que en el estudio que hicimos ingresen otras modalidades de menor cuantía. Si bien son el 9%, ahí hay una gran cantidad de empresas que proveen al Estado y que creemos que el impacto de lo que nosotros estamos justamente presentando será mucho mayor. Voy a recurrir a mi material porque aquí tengo algunos datos que les quiero decir. Esta modalidad representaron en el 2016 el 75% de todo lo que el Estado adjudicó. El 52% de esto, del 75%, corresponde a la contratación de servicios. Las modalidades que son objetivo de este proyecto son la licitación pública nacional, la internacional, la licitación por concurso de ofertas y la contratación directa. Según la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en el Paraguay existen más o menos alrededor del 11,6% de la población total, que ronda los 6.800.000 habitantes, de personas con discapacidad o con algún tipo de discapacidad. Incluyen a hombres, mujeres y niños. Algunos datos son, según la CENADIS, 172.000 personas son las que recibieron atención directa a sus afecciones y solamente 7.500 personas fueron y retiraron el certificado de ser discapacitado. Bueno, aquí la idea principal es justamente esta: establecer un mecanismo de apoyo al fomento del empleo de las personas con discapacidad. ¿Cómo hacemos eso? Contemplando cláusulas sociales como margen de preferencia a las empresas que quieren participar en las licitaciones que les mencioné, en las modalidades que les mencioné. Es sencillo, en este caso lo que queremos es que en vez de utilizar otro tipo de mecanismo, ya sea fomento al producto nacional o al servicio nacional, lo que queremos es que utilicen el mecanismo del fomento al empleo de personas con discapacidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Otorgándole un porcentaje, cargándole, mejor dicho, un porcentaje a aquella empresa que no está fomentando el empleo de personas con discapacidad. En esa comparación, aquella empresa que sí fomenta el empleo va a tener la ventaja de ser considerada para la adjudicación. Este margen de preferencia se va a aplicar presentando el certificado que va a ser emitido justamente por la Secretaría Nacional de Discapacitados. Lo que pretendemos es justamente reemplazar el margen de preferencia que actualmente se está utilizando, el certificado de origen nacional, por
el certificado de fomento al empleo a personas con discapacidad. También tenemos como una forma de incentivo la aplicación de la ley que mencionó Oscar, la 4962, de que aquella empresa que utilice ese margen de preferencia, si contrata a la persona, también tiene un beneficio fiscal. Y esa ley ya está promulgada y está vigente en nuestro país. Los objetivos que justamente pretendemos conseguir es que a través de la contratación pública, que creo en este foro se habló bastante, que aquellas personas con discapacidad puedan acceder a un trabajo digno y puedan llevar, o por lo menos de alguna forma apoyar a sus familias y que puedan ellos también obtener su sustento diario y también que esto impulse la contratación efectiva de esas personas, que tengan el potencial para realizar alguna tarea y fomentar la responsabilidad social, de la cual siempre se habla mucho, pero lo que queremos es realmente una participación activa de las empresas del sector privado en materia de responsabilidad social. Finalmente quiero terminar esta presentación con una frase de una canción de este artista Jon Bon Jovi, que dice: ningún hombre es una isla. Paraguay tampoco lo es en un contexto globalizado donde las cláusulas sociales tienen una importancia muy relevante, y que este trabajo sea el puntapié inicial para que en mi país se comience a impulsar cláusulas que puedan beneficiar a las personas que están dentro de este colectivo de la sociedad. Muchas gracias. Wolters Kluwer, tu mejor socio.